Hola, ¿qué tal? Estamos en el módulo Historia de Emancipación de las Mujeres y las Diversidades, donde vamos a intentar pensar algunas estaciones de la historia argentina, fundamentalmente también de la provincia de Buenos Aires, en donde determinadas luchas, determinados sujetos han podido protagonizar esta lucha por la emancipación de las mujeres y las diversidades. Antes de ir a estas estaciones que hemos elegido para atravesar esta historia, larga historia, nos gustaba decir algunas cositas más de encuadre general, si se quiere. Primero decir que los procesos pedagógicos, porque este módulo forma parte de algo más amplio, nos gusta situarlos históricamente, ¿no? Bajo esta idea, bajo la idea de que para poder pensar las problemáticas que nos atraviesan en el presente, es necesario buscarlas en una trama más larga, ¿no? Buscar esas herramientas del pasado y de nuestra historia que nos permitan pensar las problemáticas de este presente. Y en este caso en particular, además, lo hacemos, vamos hacia el pasado con una perspectiva de género. Nos interesa pensar nuestra historia desde una perspectiva de género, lo cual implica ciertas dificultades porque, bueno, como sabemos, la historia del mundo, la historia de nuestro país en particular y de nuestra provincia, se ha escrito, se ha narrado, se ha pensado desde una perspectiva en particular que ha sido fundamentalmente durante muchísimo tiempo la de los hombres blancos. En este caso estamos haciendo desde hace algunos años a esta parte una práctica, una revisión de ese pasado, de nuestra historia, con perspectiva de género. Es decir, estamos haciendo un ejercicio nuevo, si se quiere, relativamente nuevo, y de alguna manera este módulo es también una invitación a que entre todas, entre todes, podamos reconstruir esa historia, porque de nuevo es una historia incipiente, es una historia que se está comenzando a realizar. Es una historia por hacerse, decimos, ¿no? Y es una historia por hacerse que nos interesa, como ejercicio, si se quiere, no ir al pasado en búsqueda de nombres propios, ¿no? Nombres de mujeres o diversidades que sencillamente se monten sobre una historia ya narrada por hombres blancos, sino de ir hacia el pasado con perspectiva de género, que eso implique, ese ejercicio, una interrogación más profunda sobre nuestro pasado, que nos permite repensar todo ese pasado, no solamente agregar algunos nombres propios. En este sentido, no nos interesa pensar la perspectiva de género como un recorte quirúrgico sobre la realidad, donde vemos una mujer, una diversidad, y ese es todo el ejercicio, sino que lo que nos interesa hacer es pensar la lucha y la emancipación de las mujeres y las diversidades dentro de una trama más profunda, ¿no? En el caso de la Argentina me atrevería a decir que la mayoría de las veces que se ha logrado que esas luchas den resultado, que den nuevos derechos, que se vean materializadas ciertas conquistas, se ha logrado siempre y cuando esas luchas se entramaron con luchas más generales, ¿no? Vamos a ver en las diferentes estaciones que nos interesa pensar de nuestra historia justamente ese cruce entre derechos y luchas con perspectiva de género entramadas con otras luchas más generales. Y para comenzar ya con la primera estación que nos interesaba mencionar, queríamos decir que, a ver, lo digo de la siguiente manera, la historia de la humanidad, las diferentes sociedades se dieron organizaciones diferentes. Muchas veces esas organizaciones tenían que ver con qué, bueno, con lucha de diferentes sectores de esa sociedad que las relaciones de poder daban diferentes formas de organizarse, ¿no? Y en este sentido estas organizaciones siempre lo que produjeron a lo largo de la historia de la humanidad fue que los sectores de poder otorgaban a determinadas personas por el lugar donde nacían o por sus condiciones biológicas escalas inferiores, ¿no? Un caso muy claro y un ejemplo muy simbólico es el de los afro, en donde por haber nacido en un lugar, en una nación, en un continente o por tener determinadas características biológicas como el color de piel, fueron ubicados en lo más bajo del escalafón social, ¿no? Incluso a ser esclavizados por esas características, ¿no? Es decir, determinadas características biológicas o de territorio les asignaban o no determinados derechos. Esto pasó durante muchos siglos en la historia de la humanidad y algo similar podemos decir respecto de las mujeres, ¿no? De las mujeres y las diversidades. Por haber nacido con determinadas características biológicas, podríamos decir, que se le han sido asignadas de esa manera,
a las mujeres le correspondían determinados roles, ¿no? Como ser ama de casa, como ser madre, y su territorio limitado al hogar, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo las mujeres fueron puestas en condición de ser una especie de apéndice del hombre, ¿no? Eso, por supuesto, un complemento del hombre durante muchísimo tiempo. Nos va a interesar pensar en estas clases algunas estaciones de nuestra historia en donde se buscó interrumpir este orden que se consideraba natural de las cosas durante mucho tiempo. Y como nos interesa pensar la historia argentina, la historia bonaerense, sin dudas hay que mencionar como una primera estación lo que se considera los orígenes de nuestra patria, que es la Revolución de Mayo, ¿no? El momento revolucionario, vamos a decirlo, para no ubicarlo solamente en 1810, porque efectivamente los primeros intentos por romper con ese orden que heredábamos del periodo colonial son, podríamos decirlo, si pensamos en una dimensión más regional, ¿no? América Latina. Una fecha para ubicarlo es 1780, ¿no? Con los primeros levantamientos que se dan en la región de Cusco, que se dan en la región que en ese momento se llamaba el Alto Perú, que es lo que hoy llamamos Bolivia. Esos primeros levantamientos, que fueron encabezados fundamentalmente por Tupac Amaru, bueno, buscaban romper con ese orden colonial, buscaban una emancipación, una liberación de ese orden colonial, tuvieron como protagonistas a diversas mujeres, ¿no? Micaela Bastidas, Bartolina Sisa son algunas de ellas, y también, trayéndole un poco más para la historia del Río de la Plata, en el momento ya sí más ligado a la Revolución de Mayo, 30 años después, alrededor de 1810, tenemos también mujeres que protagonizaron ese momento, Juana Zurduy, Remedios del Valle, y una gran cantidad de mujeres que tuvieron un papel protagónico, y con esto estoy queriendo decir, nos han enseñado hace mucho tiempo, cuando se quería decir que hubo mujeres en este proceso, se decían estaban tejiendo banderas, estaban preparando la comida para los soldados, ¿no? Como otorgándoles históricamente ese lugar más de tareas de cuidado de las mujeres, que por supuesto lo estuvieron cumpliendo, pero además hubo mujeres que también tomaron armas para defender en igualdad de condiciones que los hombres esa revolución que se estaba iniciando, ¿no? Entonces, estas mujeres también incluso llegaron a tener grados militares altos, como el caso de Juana Zurduy, y nos interesaba mencionarlas, traerlas a esta historia también por eso, ¿no? Lo cierto, de todas maneras, es que el siglo XIX, argentino y bonaerense, es un siglo en donde, si bien tuvo este inicio revolucionario, emancipatorio, donde parecía abrirse un nuevo mundo, y en ese abrirse un nuevo mundo es que mujeres pudieron tener un protagonismo distinto al que tenían durante el orden colonial, el siglo XIX no va a traer grandes novedades en ese orden de sumisión en el que habían colocado las mujeres de nuestro territorio, ¿no? El siglo XIX no va a traer grandes novedades, sí el siglo XX, pero antes de ir al siglo XX nos interesaba mencionar un momento del siglo XIX, sobre todo bonaerense, por eso también lo queremos traer, donde efectivamente hubo, y esta es como otra estación que nos interesa pensar, otro momento donde las mujeres, o parte de estas mujeres, pudieron tener un rol distinto al que, de nuevo, naturalmente, entre comillas, les era asignado, ¿no? Nos referimos fundamentalmente al periodo del rosismo, ¿no? Voy a colocar acá en la pizarra los años de la gobernación de Juan Manuel de Rosas, 1829-1832. Tiene dos gobernaciones Juan Manuel de Rosas, 1835-1852. Y es una gobernación, por supuesto, como sabemos, bien importante para la provincia de Buenos Aires, para la historia, diría, en general del Río de la Plata. Sarmiento, ¿no? Que es el gran lector de Juan Manuel de Rosas y de todo ese periodo, dice Sarmiento, hay que entender al rosismo como una consecuencia de la Revolución de Mayo. ¿En qué sentido? En el sentido de que es la Revolución de Mayo la que, de alguna manera, le otorga un lugar protagónico a las masas, ¿no? Si durante el orden colonial las masas y los sectores populares habían quedado en un lugar completamente marginal, no participaban prácticamente de la política, la Revolución de Mayo trastoca ese orden, generando que, como se convocó a las masas y a los sectores populares a ser parte de un periodo revolucionario, de una guerra de independencia larguísima, en el caso del Río de la Plata, la política ya no va a poder prescindir de esos sectores
porque una vez que se los ha convocado, se les ha otorgado armas, se los ha hecho partícipes de la política, ya no van a poder volver a ser marginados nuevamente. Las gobernaciones de Rosas, dice Sarmiento entonces, de alguna manera va a ser expresión de que ahora las masas también forman parte de la política. Los gobiernos de Rosas, van a ser ciertamente por la historiografía muy discutidos. Para algunos va a ser un autoritarismo, un régimen dictatorial, para otras va a ser, por el contrario, un gobierno popular muy importante. No nos interesa entrar en esa discusión porque nos llevaría muchísimo tiempo y haríamos un módulo de otras características, pero sí nos interesa pensar, a los fines de lo que estamos intentando pensar, que justamente una gobernación, dos gobernaciones que tuvieron, como si tomamos a Sarmiento, a las masas y a los sectores populares como protagonistas, fue también un momento donde se habilitó un lugar distinto para las mujeres, por lo menos para algunas de ellas. De nuevo, en esto de intentar pensar la cuestión de género no como algo recortado y aislado de lo que sucede en el resto de la sociedad, sino justamente tratar de entender que son esos momentos donde las luchas emancipatorias tienen un protagonismo, donde la cuestión de género puede también colocarse de otra manera. En el caso de las gobernaciones de Juan Manuel de Rosas, es interesante que podemos poner también algunos nombres propios que han quedado también bastante invisibilizados de la historiografía más tradicional. El caso más claro, sin dudas, es el de Encarnación Ezcurra, ¿no? Sin dudas, la mujer, la esposa de Juan Manuel de Rosas, pero también podemos traer otros nombres, como el de María Josefa Ezcurra, hermana de Encarnación, o incluso la propia Manuelita, hija de Encarnación, que van a ser mujeres realmente protagonistas de ese momento político, ¿no? El caso de Encarnación es muy claro porque me atrevería a afirmar, sin dudas, que fue la mujer con más poder en el siglo XIX en la historia argentina, ¿no? Es una mujer que efectivamente consolida un poder político en una sociedad, en un siglo. Perdón, tengo una letra muy mala. Todo esto ustedes lo van a poder ver de todas maneras en el cuadernillo, materiales alrededor de todo esto. Decía, Encarnación Ezcurra, una mujer que tiene un poder político muy importante, ¿no? Que construye un poder político muy importante y que forma con Juan Manuel de Rosas una sociedad política, ¿no? Vamos a ver que a lo largo de la historia argentina esto de las sociedades políticas entre parejas es algo que se reitera. Bueno, acá tenemos la primera pareja política, la primera sociedad política que se da alrededor de una pareja, ¿no? Y Encarnación Ezcurra tiene un protagonismo central en un momento determinado, que es justamente cuando Rosas termina su primera gobernación, que se va hacia el sur a hacer una campaña que también habría que repensarla. No importa, insisto, no nos queremos meter en una historia del rosismo, porque sería hacer una clase muy larga y no es la idea, pero sí decir que cuando Rosas se va a una campaña al sur para dirimir la frontera fundamentalmente, es Encarnación quien queda a cargo de la política en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es ella quien queda a cargo, y no solamente queda a cargo de la política, sino que va a conducir, crear y protagonizar un alzamiento muy importante que va a ser el que termine de dirimir una interna política, vamos a decirlo de esta manera, que le va a dar a Rosas el poder suficiente para en 1835 asumir por segunda vez la gobernación con un poder mucho más consolidado y centralizado. Rosas puede hacer eso porque efectivamente Encarnación encarna esa interna política, la dirime, la construye y la lleva a la victoria, digamos, la facción rosista por sobre la otra que encarnaba Balcarce. ¿Cómo logra Encarnación Ezcurra esa victoria sobre la otra facción? Fundamentalmente convocando a los sectores populares, ¿no? Encarnación va a ser un cuadro político, me atrevo a decirlo de esta manera, sin creer estar exagerando, va a ser un cuadro político que sobre todo va a dirimir los conflictos políticos con organización popular y convocando a los sectores populares, ¿no? Acá también hay una novedad bien interesante, gracias a este alzamiento que encarna Encarnación, va a ser llamada heroína de la Santa Federación, ¿no? Se le va a otorgar ese apodo a Encarnación Ezcurra, insisto, en una época en donde las mujeres no tenían, estaban muy lejos de tener esta participación política, ¿no? Llama la atención lo de Encarnación justamente por el contexto sociopolítico en el cual le toca actuar. A partir de 1835, decíamos entonces, Rosas
encarna su segundo gobierno con un poder mucho más consolidado, mucho más centrado, que va a tener diferentes apoyos, estancieros, pequeños productores, artesanos, indios. Y me atrevería a decir que hay un sector de la población muy importante que va a tener, que va a ser el apoyo fundamental del rosismo, muy importante, que van a ser los afros, ¿no? Que van a ser los sectores populares afros provenientes, muchos de ellos de África, otros ya afrodescendientes, que se habían establecido en estas tierras hacía mucho tiempo y que, de nuevo, habían estado subsumidos, como decíamos al inicio de la clase, en la escala social, en lo más bajo de la escala social. Bueno, Encarnación y María Josefa, su hermana, van a ser quienes organicen fundamentalmente a esos sectores populares. Ustedes van a tener en el cuadernillo una pintura para observar, que es muy interesante. Agarro el teléfono porque acá tengo anotado el título, que es un título un poco largo, que me interesó muchísimo compartirla con ustedes. Es una pintura del año 1841. El título es «Las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su noble libertador». Y que, claro, tiene que ver con que en el año 1839 Rosas, gobernador, había hecho la abolición de la trata de esclavos, ¿no? Y en el cuadro se retrata a mujeres que estaban dejando de ser esclavas en agradecimiento a Juan Manuel de Rosas. Nos interesaba el cuadro porque, además de ser bellísimo, la primera mitad del siglo XIX, me atrevería a decir casi todo el siglo XIX, pero sobre todo la primera mitad del siglo XIX, ser retratada por un pintor era algo difícil, ¿no? ¿Quiénes eran retratados a comienzos del siglo XIX en América Latina? Los grandes héroes de la guerra y de la patria, ¿no? San Martín, O'Higgins, los diferentes que hoy llamamos próceres, ellos eran sujetos a ser retratados. Las élites eran los otros y las otras que eran retratadas. Las mujeres no solían ser retratadas, las únicas que eran retratadas eran las mujeres de las élites. Bueno, acá tenemos un cuadro, una pintura en cuestión, del año 1841, en donde quienes son retratadas son las mujeres que estaban dejando de ser esclavas y son las mujeres que hasta hace poquito tiempo nomás eran consideradas lo más bajo de la sociedad, ¿no? Entonces nos interesa esta imagen, este cuadro, pensarlo, también como lo que posibilitó y lo que habilitó el rosismo. Que esas mujeres que no contaban siquiera sus nombres para ser narradas, bueno, ahora bajo el rosismo no solamente son narradas, sino que además son pintadas en un cuadro. Interesaba decir esto, ¿no? Las mujeres no es que no participaban en lo más mínimo de la política, sino que podían participar, y de hecho lo hacían, por ejemplo, movilizándose. El cuadro da cuenta de eso también, ¿no? Mujeres que se organizan, se movilizan para agradecerle al gobernador que las libere, ¿no? Las saque de esa situación de esclavitud en la que vivían hasta ese entonces. Entonces es una politización posible la que muestra este cuadro de las mujeres cuando el orden legal les imposibilitaba participar de otra manera de la política, ¿no? Bueno, la movilización callejera era una de esas formas. En sus atuendos, en sus ropas, también podían manifestarse políticamente. En el Museo Histórico Nacional, que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, hay objetos de ese entonces en donde las mujeres, por ejemplo, en sus peinetas, decían adherir, ¿no? Sobre todo a la figura de Encarnación, ¿no? La politización de las mujeres rosistas va a estar muy atada a la imagen de Encarnación, que va a ser como adorada por estas mujeres, y sobre todo por las mujeres de los sectores populares, ¿no? Las críticas a aquellos sectores antirrosistas que van a odiar, ¿no? Porque eso es, Encarnación va a ser de esas figuras que despierte amores y odios, lo vamos a ver replicado luego en el siglo XX, esta situación. Las críticas de quienes se oponían muy visceralmente a la figura de Encarnación lo van a hacer por su cuestión de género, ¿no? Por su condición de género, por ser mujer, pero también por tener tanta ascendencia, por tener tanta influencia y por haber contribuido tanto a la organización de los afros y las afros, ¿no? Entonces va a ser una crítica de género y también racial la que va a vivir Encarnación. En esto de nuevo, de intentar pensar la cuestión de género siempre atada, siempre entramada con otras aristas muy importantes también de la sociedad. Encarnación muere en 1838, su funeral es también un acto político, masivo acto político, como no ha habido para una mujer
en el siglo XIX no va a haber un acto político tan importante como lo fue el funeral de Encarnación Ezcurra, y quien de alguna manera toma el rol una vez que Encarnación muere es Manuela, su hija, ¿no? Que también va a tener un rol muy importante en el gobierno, y sobre todo con Juan Manuel de Rosas en el exilio va a ser quien de alguna manera forme parte de esta sociedad que había armado Rosas con antes su mujer, ahora su hija. Con la muerte de Encarnación, el rosismo, el gobierno de Rosas, siente una ausencia muy importante. Se debilita en buena medida parte del gobierno de Rosas por esa ausencia, ¿no? Digo, para dar cuenta de lo importante que había sido efectivamente la construcción política que había hecho Encarnación. Dejando esta estación, ya alejándonos un poco del rosismo, para ir a otra estación que nos interesa también mencionar, en esto que decíamos antes, ¿no? Las mujeres tenían una participación política, no es que quedaron por fuera completamente, como la movilización callejera, como el poder exponer sus opiniones políticas en sus atuendos. Sin embargo, lo que nos interesa marcar, y lo que decimos muy fuertemente, es que es el orden institucional el que las deja marginadas de la vida política. ¿Qué queremos decir cuando decimos el orden institucional? Bueno, fundamentalmente queremos hablar de un conjunto de leyes y normas que se establecen en estas tierras. Me refiero fundamentalmente a la Constitución, me refiero fundamentalmente al Código Civil, que consolida, que hace legal ese orden desigual para las mujeres, ¿no? Me quiero referir fundamentalmente a dos momentos. Uno primero que es bien importante, que es el Código Civil que se establece para nuestro país, 1869, Vélez Sarsfield es su ideólogo, su escritor. Es uno de los primeros códigos civiles que rige en estas tierras. Y en ese Código Civil, que insisto, primeras normas acerca de cuál va a ser la organización que se va a dar nuestra sociedad como país. Ustedes saben, la Argentina tiene una larga historia de consolidación del país, del Estado, prácticamente se lleva todo el siglo XIX ese intento. En este primer Código Civil del año 1869 se establece que en el orden legal, que en el orden institucional, las mujeres tienen un lugar prácticamente como si dijéramos el lugar que tienen los menores de edad, ¿no? Quedan bajo el orden legal como sujetos menores de edad. Es decir, aquellas que no pueden disponer de sus bienes, no pueden realizar contratos, no pueden hacer juicios, no pueden disponer de sus salarios sin permiso de un hombre, ¿no? Es decir, el orden legal constitucional de la Argentina de 1869, las normas que nos dicen cómo nos regulamos como sociedad, nos están diciendo que las mujeres están en un lugar inferior del hombre, que son un complemento del hombre y que pueden hacer determinadas cosas solo si se los permite, se los habilita, se los autoriza un hombre. Por supuesto, no había lugar para el divorcio, no había lugar para la patria potestad. Ese es el Código Civil que regula la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX y que lo va a hacer durante mucho tiempo. Y el segundo orden legal que nos interesa mencionar, muy importante para la historia argentina, sin dudas, es la Ley Sáenz Peña, 1912, que es una ley fundamental. No solemos decir, quienes damos clases de historia en las escuelas, solemos decir que si hay que ubicar un momento donde empieza el orden democrático en la Argentina, es ese, ¿no? La creación de la Ley Sáenz Peña, la sanción de la Ley Sáenz Peña, porque efectivamente lo que hace la Ley Sáenz Peña es dar el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, ¿no? De alguna manera, la Ley Sáenz Peña viene a incorporar masivamente a la población a la política. En otros países, por ejemplo, el voto nunca fue obligatorio. En la Argentina se dice a partir de la Ley Sáenz Peña que todos los ciudadanos mayores de 18 años hayan nacido o habiéndose nacionalizado en nuestro país, tienen la obligación de elegir a sus representantes políticos y además que ese voto es secreto. Es decir, lo que permite la Ley Sáenz Peña no es solamente incorporar masivamente a la población a la vida política, sino terminar con una práctica muy larga, me atrevería a decir prácticamente todo el siglo XIX en la Argentina, que es el fraude, ¿no? A partir de que el voto es secreto y obligatorio, se elimina, por lo menos mientras esté vigente la Ley Sáenz Peña, se elimina la posibilidad de fraude.
Y lo que hace la ley Sáenz Peña, también bien importante, es de alguna manera cerrar el ciclo del régimen liberal conservador que se había iniciado en 1880, porque justamente las primeras elecciones en donde la ley Sáenz Peña se aplica es la de 1916, donde quien gana es alguien que no venía justamente de esa élite liberal conservadora, sino alguien proveniente del radicalismo, Hipólito Yrigoyen. Lo que nos interesa pensar de la ley Sáenz Peña, por supuesto, como decíamos, muy importante para la historia de la democracia en la Argentina, es que a la vez que habilita y amplía derechos, es una gran ampliación esta ley, sin dudas lo es, en el mismo texto que amplía, excluye, ¿no? Porque en el mismo texto de una ley donde se está convocando a todos los ciudadanos mayores de 18 años a participar de la vida política, lo que se está excluyendo es a las mujeres, ¿no? Porque efectivamente es una ley que habilita a los hombres. Es raro porque la ley no habla de hombres, solamente dice ciudadanos, y al estar en masculino, el ciudadanos, se leyó de esa palabra que hablaba solamente de hombres. Es decir, que a partir de 1912 en nuestro país las mujeres vuelven a ser excluidas de la posibilidad de la participación de la vida política institucional, ¿no? Nada más ni nada menos que la mitad de la población para ese entonces queda marginada de la vida política a través del voto, ¿no? Lo que genera la ley Sáenz Peña, de alguna manera, es profundizar un reclamo que ya se venía dando desde fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, de diferentes agrupaciones, algunas consideradas feministas, otras no, agrupaciones de mujeres, sencillamente, que comienzan a reclamar por esta equiparación de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres, ¿no? Es una búsqueda que, insisto, van a encarnar diferentes agrupaciones, diferentes organizaciones, aunque también tenemos nombres propios acá para reponer. En esta búsqueda por equiparar derechos, por equiparar responsabilidades, por ejemplo, tenemos por supuesto el nombre propio Julieta Lanteri, que va a ser, además, si bien nace en Italia ella, lo cierto es que vive buena parte de su vida en territorio bonaerense, vive un tiempo en La Plata, en Quilmes, Berazategui, y Julieta Lanteri va a ser fundamental, claro, porque va a ser una mujer, por ejemplo, la primera mujer en poder cursar en el Colegio Nacional de La Plata, un colegio que era solamente de hombres, va a ser una de las primeras mujeres en cursar una carrera universitaria, ella va a ser médica, y además va a ser alguien quien encarne de manera personalísima una disputa, varias disputas con la justicia, con el Poder Judicial, con la justicia electoral, para decir por qué las mujeres y por qué ella en particular sí podían participar de esta vida política, ¿no? Quería que permanentemente le argumentasen por qué no podía hacerlo. Tal son las disputas que da que efectivamente incluso logra votar en una elección en 1911, una elección municipal, logra votar porque no pudieron argumentarle de todo por qué no podía votar, incluso llega a lograr una candidatura en 1919, logra efectivamente llevar a cabo su candidatura a diputada, y además Julieta Lanteri forma el Partido Feminista Nacional, a partir del cual logra en unas elecciones que hubo en 1920 hacer un simulacro de votación para las mujeres, es decir, al mismo tiempo que estaban votando los hombres, hace un simulacro de voto para las mujeres, pone mesas, urnas donde mujeres hacen que votan, y alrededor de 4.000 mujeres participaron de este acto performático, podríamos decir, por supuesto con una intencionalidad política que era mostrar esa ausencia y mostrar que efectivamente las mujeres estaban capacitadas para llevar a cabo ese ejercicio, ¿no? Por supuesto, todo esto de comienzos del siglo XX, estas luchas que comienzan a darse a comienzos del siglo XX, están también impulsadas, están también entramadas con una lucha mundial que se está dando en Europa, en los Estados Unidos, donde también diferentes agrupaciones de mujeres están reclamando por equiparar derechos entre hombres y mujeres. Esa equiparación del voto es también por el divorcio, es por la igualdad civil, son muchos los reclamos que comienzan a abrirse a partir de comienzos del siglo XX, y también fundamentalmente lo que se les va a pedir es al Estado ser reconocidas como ciudadanas, ser reconocidas como sujetos políticos. Otro nombre que nos interesa reponer en estos nombres propios que estamos pensando en esta historia de emancipación de mujeres y diversidades es el de Alicia Moró de Justo, porque también para el mismo momento que Julieta Lanteri
comienzo del siglo XX, durante toda la primera mitad del siglo XX, en verdad, Alicia Moreau de Justo va a ser protagónica en esta lucha por los derechos de las mujeres, equiparar derechos respecto de los hombres. Y la importancia que tiene Alicia Moreau de Justo, además, es que ella pertenece a un partido, el Partido Socialista, que fue pionero en la Argentina y en otros lugares, pero en la Argentina en particular, en encarnar esta lucha por la equiparación de los derechos de las mujeres. El Partido Socialista, por ejemplo, es el primero en crear una rama femenina hacia su interior para incorporar militantes mujeres. Pero además la importancia del Partido Socialista también va a estar puesto en que como ellos lograron ingresar legisladores a partir de comienzos del siglo XX en el Congreso y en las diferentes legislaturas, va a ser a través de estos legisladores socialistas que diferentes iniciativas con perspectiva de género van a poder ser presentadas en el Congreso. Así, por ejemplo, en 1919 se presenta en el Congreso Nacional de la Argentina el primer proyecto de voto femenino, ¿no? El primer proyecto que buscaba habilitar a las mujeres a votar, y fue gracias a los legisladores socialistas. A partir de entonces y durante el resto de la primera mitad del siglo XX se van a presentar más de 10 proyectos para equiparar derechos respecto del voto. Lo que va a suceder es que siempre va a encontrar mayorías conservadoras en el Congreso que no van a estar de acuerdo en equiparar estos derechos, por lo cual una y otra vez sistemáticamente estos proyectos de leyes van a ser o rechazados o muchas veces ni siquiera tratados, ¿no? No se va a llegar ni siquiera a constituir como proyecto de ley, ¿no? En 1932 es la primera vez que se llega un poco más lejos. El proyecto de ley de voto femenino se llega incluso a aprobar en diputados y después es rechazado en senadores, y ese fue el mayor logro, digamos, de estos años respecto de este derecho. Para dar cuenta de que efectivamente estas agrupaciones feministas, estas agrupaciones de mujeres que estaban buscando equiparar derechos y que efectivamente era una lucha que estaba cobrando fuerza y carne en la sociedad argentina, hay dos datos que son muy interesantes que vienen de otras provincias, pero que dan cuenta de que efectivamente este proceso está en alza. En el año 1921, en Santa Fe, efectivamente se habilita el voto de las mujeres para elecciones municipales, y en 1927 en la provincia de San Juan también se aprueba el voto femenino, y no solamente eso, sino que esa provincia es pionera también en que en 1934 ingresa a la legislatura de San Juan la primera legisladora mujer de nuestro país, que se llamó Emma Acosta, por un partido conservador, y cuyo mandato va a durar muy poco porque al poco tiempo la provincia es intervenida, así que no pudo Emma Acosta desarrollar en buena medida su mandato legislativo. Pero es bien importante ese caso porque efectivamente nos da cuenta, nos habla de un momento donde esta lucha estaba en auge. Y otro elemento más que es importante en esta lucha, en esta primera mitad del siglo XX bien convulsionada respecto de estos temas, es que en 1926, y de nuevo a instancias de los legisladores socialistas, se aprueba una ley que se llama Ley de los Derechos Civiles de la Mujer, que de alguna manera viene a intentar ser menos nociva para las mujeres que el Código Civil que mencionábamos hace un ratito, el de 1869. Porque esta ley viene a corregir en buena medida parte de ese código, diciendo que las mujeres pueden estudiar, trabajar y hacer uso de su salario libremente sin necesidad de ser autorizadas por un hombre, ¿no? Es decir, lo atrás que habían quedado las mujeres, que recién en 1926 son autorizadas a hacer esto de manera autónoma. Por supuesto, esta ley es un avance importante para las mujeres, sin dudas. Sin embargo, el Código Civil anterior sigue estando vigente, ¿no? Quiero decir, las desigualdades civiles y políticas entre hombres y mujeres siguen siendo la norma. No hay ley de divorcio, no hay patria potestad compartida, sigue habiendo una concepción que ubica a la mujer en condiciones de muchísima inferioridad respecto del hombre. Va a hacer falta todavía una estación más, que ahora vamos a mencionar para que estos derechos se vean equiparados, pero antes de pasar a esa última estación que queremos mencionar en el encuentro de hoy, decir que es muy interesante leer las discusiones que se daban en el Congreso cuando se discutieron estas leyes, estos intentos de leyes que no salieron, la del voto femenino me refiero.
en buena medida como dato de color, ¿no? Todos hombres discutiendo derechos de mujeres, porque no había legisladoras mujeres en ese entonces, los argumentos que se daban respecto de por qué no se habilitaba a las mujeres a votar, insisto, son muy interesantes de leer, hay varios, pero nos interesa mencionar dos. El primero, y de nuevo como lo que decíamos al comienzo y al inicio de la clase, ¿no? El hecho de asignarle biológicamente, naturalmente a una persona, a un conjunto social, determinadas características que le otorgan o no derechos. Bueno, en el caso de las mujeres se decía que las mujeres tienen el cerebro más chico y que por ende, como tiene el cerebro más chico, es un cerebro que no está capacitado para la racionalidad política, sino que lo de las mujeres es el terreno de las emociones, ¿no? Ese argumento se ha escuchado en el Congreso de la Nación, se ha repetido en el Congreso de la Nación sistemáticamente para decir que las mujeres no estaban aptas para el ejercicio político. Ese es uno de los argumentos. Y el otro argumento por el cual rechazar estos derechos fue, obviamente, decir que el lugar natural de las mujeres, que la naturaleza, el orden divino les ha otorgado, es el de ser madres y amas de casa, con lo cual su terreno es el hogar, su terreno limitado es el hogar. Estos dos argumentos son los que se esgrimieron en repetidas situaciones en el Congreso de la Nación para decir por qué las mujeres no podían participar de la política. Esto va a cambiar cuando, bueno, en esta última estación que nos interesa pensar en el encuentro de hoy, que tiene que ver con la llegada del peronismo, ¿no? El peronismo en la Argentina gobierna, vamos a poner acá estos otros años. Como ustedes saben, es una experiencia política de mediados del siglo XX. El gobierno de Juan Domingo Perón va de 1946 a 1955 y es durante esos años que va a haber un cambio muy importante para las mujeres de nuestro país, una experiencia política inédita, me atrevería a decir, porque es la primera vez que las mujeres de nuestro país son incorporadas institucionalmente a la política. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a explicar mejor, pero me interesaría decir lo siguiente. A mediados del siglo XX se da un antes y un después en la historia de las mujeres de nuestro país, ¿no? Se suele decir el peronismo marcó un antes y un después, no fue la misma la política después de la llegada del peronismo. Me interesa para lo que estamos pensando que lo hagamos particularmente para el caso de las mujeres. Efectivamente estos años, este periodo de gobierno, 1946-1955, configura un antes y un después en la historia de las mujeres de nuestro país, no solamente por la incorporación de las mujeres a la vida política institucional, sino porque nos interesa decir y nos interesa pensar que es un momento en donde se amplía el campo de lo posible para las mujeres. Decíamos antes, si el lugar limitado que naturalmente la época le asignaba a las mujeres era el terreno privado, el terreno del hogar, lo que decimos es que a partir de esta experiencia política se va a ampliar el campo de lo posible para las mujeres. No solo en el terreno político, también en el terreno económico, también en el terreno cultural, en el terreno social y en todos los campos posibles. Antes de ser presidente, Juan Domingo Perón es secretario de Trabajo y Previsión desde el año 1943. En el año 1944 crea la primera dependencia dentro del Estado Nacional, que va a ser parte de la Secretaría de Trabajo. La primera dependencia, decía, en el organigrama del Estado Nacional, destinado a garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? 1944 es un año importante por eso, porque es la primera vez que el Estado Nacional reconoce que es necesario que haya una dependencia que piense la política pública en función de los derechos de las mujeres. Al mando de este departamento va a estar una reconocida feminista, abogada, Lucila de Gregorio Lavie, que va a ser muy importante también en todo lo que va a significar la campaña por el voto femenino, que es lo que nos interesa pensar ahora. En este sentido, el año 1947 es muy importante. Año 1947 es importante, ¿por qué? Porque se sanciona una ley, la ley 13.010, que se suele conocer como ley de voto. Y nos interesa decir que está mal llamarla así, no es ley de voto femenino. ¿Cómo figura en el boletín oficial esta ley, la 13.010? Figura como ley,
de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Fíjense la diferencia. Si decimos ley de voto femenino, claro, lo que sucede es que esta ley se achica. Es una ley que es más amplia. Decimos, ley de los derechos políticos de las mujeres, que implica mucho más que el voto, ¿no? Eso nos interesa remarcar. 23 de septiembre de 1947 se sanciona esta ley que decimos entonces es más amplia que el voto. ¿Por qué? Porque tiene 3 partes esta ley. Vamos a reducirla a 3 partes muy importantes. La primera parte de esta ley lo que hace es decir que el Estado nacional, luego el Estado provincial, porque la provincia de Buenos Aires, una vez sancionada esta ley en septiembre, al mes siguiente, en octubre, sanciona una ley provincial que básicamente lo que hace es disponer los mismos derechos que nacionalmente se habían dispuesto a las mujeres en el orden provincial. Lo que hace esta ley es decir que el Estado nacional tiene que entregarle a cada mujer de nuestro país un documento que le identifique. Una libreta cívica era en aquel entonces, no documento nacional de identidad, libreta cívica que le identifique. ¿Para qué? Para poder ejercer el voto. Pero me interesa que antes de pasar al voto nos detengamos un segundo en la libreta cívica porque es importantísimo. Porque es importantísimo porque lo que nos está hablando, que el Estado le entregue a cada mujer una libreta cívica, nos está hablando justamente del Estado reconociendo a la mujer como sujeto en sí mismo, como ciudadana, como sujeto de derechos, como sujeto de responsabilidades, como sujeto político. Aquel reclamo que habían comenzado diferentes feministas, diferentes agrupaciones de mujeres a comienzos del siglo XX, finalmente toma Estado, toma política pública a partir de esta ley. El Estado reconoce a cada mujer en sí misma, ya no a través de un hombre, ya no a través de ser hijas, madres, esposas de, sino en sí mismas. Cada una de ellas tiene ahora un número que le otorga derechos y responsabilidades a partir de que el Estado las reconoce como ciudadanas. Esa es la primera parte de esta ley, ¿no? Entonces, documento, libreta cívica, a partir de la cual pasan a ser ciudadanas para el Estado nacional y los estados provinciales. Y una segunda parte de esta ley es efectivamente la del voto, ¿no? La del voto. Si decíamos, en 1912 la ley Sáenz Peña otorga el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos mayores de 18 años, bueno, 35 años después, 1947, la ley Sáenz Peña se completa, porque la mitad de la población que había quedado marginada de ese derecho ahora efectivamente lo asume, ¿no? La ley Sáenz Peña se completa, podríamos decir, y no solamente los ciudadanos, sino que también las ciudadanas pasan a tener el voto secreto y obligatorio. Es muy interesante que cuando se da la discusión en el Congreso de la Nación, cuando se está discutiendo esta ley, hay algunos legisladores, insisto, todos varones discutiendo derechos de mujeres, hay algunos legisladores varones, sobre todo el que presenta el proyecto de ley, el senador Pastor, senador por Mendoza, dice, ¿no será que durante 35 años interpretamos mal la ley Sáenz Peña y esa palabra ciudadanos no refiere a un masculino, sino que sencillamente es un universal, solo que como, bueno, la gramática la hacen los hombres, lo escribió en masculino? Digo esto porque es una discusión interesantísima lo que está diciendo, lo que está trayendo Pastor al Congreso de la Nación en 1947, porque nos está diciendo que nada más ni nada menos que cómo nombramos las cosas, las palabras que le ponemos, puede significar la posibilidad de usar un derecho o no, es decir, muchísimo tiempo antes de que se inventara el lenguaje inclusivo, muchísimo antes de que estuviera en discusión la posibilidad de hablar de nosotros y nosotras, ¿no? O hablar con la E o hablar con la X, muchísimo tiempo antes de problematizar el lenguaje con perspectiva de género, Reinaldo Pastor ya estaba diciendo que hay un problema, hay un tema en cómo mencionamos las cosas, porque a partir de eso se puede o no otorgar un derecho. Decíamos, la ley 13.010 es fundamental porque tiene 3 partes. Libreta cívica, decíamos al comienzo, el voto, por supuesto, fundamental, el voto. Pero además la ley 13.010 tiene una tercera parte, que por eso digo que cuando solo la llamamos ley de voto femenino la estamos reduciendo a este único aspecto, y tiene una tercera parte que es fundamental esta ley y que la hace tan revolucionaria, y me atrevo a usar esa palabra particularmente, porque efectivamente lo es, que es que a partir de la ley 13.010 las mujeres no solamente pueden elegir a sus representantes políticos, sino que ellas también pueden ser electas.
como representantes políticas, ¿no? Es decir, las mujeres pueden ser candidatas a diputadas, senadoras, gobernadoras, intendentas, presidentas, el cargo que quisieran, en igualdad de condiciones que los hombres. Quiero detenerme un segundito a pensar esto, ¿no? Porque efectivamente la ley 13.010 genera un antes y un después en la historia de las mujeres de nuestro país, porque de no ser consideradas ciudadanas, de ni siquiera tener una libreta, un documento que las identifique como sujetos en sí mismas, a ser incluso quienes pueden gestionar los destinos de la cosa pública, ¿no? Quienes pueden gestionar los destinos de la cosa pública, quienes pueden llevar a cabo un gobierno. Es decir, es un cambio de 180 grados para las mujeres de nuestro país esta ley, fundamental ley. ¿Cómo le podríamos poner a esta tercera parte? A ver, representantes políticas. Bueno, créanme que acá dice representantes políticas, tengo muy mala letra. Representantes políticas. Efectivamente, entonces, quiero marcar el antes y el después que significa esta ley. Se termina un siglo y medio de exclusión de las mujeres de la vida política institucional, fundamental, y por primera vez en la Argentina la democracia es, ahora sí, efectivamente completa. Efectivamente, todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años, nacidas en nuestro país o naturalizados en nuestro país, nacionalizados en nuestro país, pueden efectivamente ejercer su derecho al voto. Por primera vez, entonces, la población argentina, ya sin condicionamiento de género, pueden elegir a sus representantes y también ser elegidas. Algo muy interesante, ¿no? Muy interesante es que, claro, se sancionó una ley, ¿no? Se sancionó una ley y, como sabemos, entre la ley y que esa ley después se traduzca efectivamente en una realidad, ¿no? En una materialidad, para que esos derechos sancionados en un texto se conviertan en acción concreta, hace falta en el medio la política, ¿no? Para que esos derechos sean acción, que intervienen en una realidad, hace falta en el medio la política. Y entre estos derechos sancionados en una ley y estos derechos ejercidos sobre una realidad, estuvo en el medio la figura central y clave en toda esta historia, que es la figura de Eva Perón. Porque Eva Perón, además de ser muy importante en la sanción de esta ley, es quien va a crear la herramienta política que permita que efectivamente en las siguientes elecciones, las de 1951, donde las mujeres por primera vez en la historia argentina van a votar y van a ser elegidas, bueno, eso va a ser posible por todo el trabajo político que va a realizar Perón entre un año y el otro. Para esto, en 1949, llené la pizarra de años, en 1949 se crea el Partido Peronista Femenino. Partido Peronista Femenino que va a ser, insisto, la herramienta política que crea Perón para que efectivamente esta ley, estos derechos sancionados en una ley, se conviertan en las siguientes elecciones de 1951 en una realidad. Es decir, que más de la mayoría, más del 90% de las mujeres de nuestro país puedan votar. Antes de ir a esas elecciones, en las cuales nos va a interesar detenernos brevemente, quería leerles una cita, porque es bien importante el movimiento que hace el peronismo respecto de las mujeres de nuestro país. El libro que voy a leer, la cita, es La razón de mi vida, un gran libro de Eva Perón. Diría lo siguiente: Eva Perón fue una figura central en toda esta historia, no solamente por lo que estamos señalando, en la articulación, la organización política para que efectivamente las mujeres pudieran ejercer sus derechos políticos por primera vez en la historia argentina de manera institucional, sino también por su propia biografía y lo que ella misma significó como sujeto político, ¿no? Como sujeto político le digo de la siguiente manera: Eva Perón debe ser de las personas, de las figuras históricas más narradas de nuestro país, ¿no? Si decíamos que el rosismo en el siglo XIX había significado
había despertado amores y odios y que había generado muchas controversias y discusiones. Lo cierto es que la figura de Eva Perón en el siglo XX, y me atrevería a decir incluso hasta en la actualidad, sigue siendo de las personas de nuestra historia que más narraciones ha producido, ¿no? Cantidad de películas, obras de teatro, literatura, imágenes, en la Argentina y en el exterior. Sin embargo, durante muchísimo tiempo, de todas estas enormes narraciones que hubo sobre Eva, lo que sabemos es que hay una arista de su vida, una parte de su vida que ha sido menos narrada, que ha sido invisibilizada, y nos referimos fundamentalmente a pensarla a Eva Perón como dirigente política. Ese ejercicio no ha sido realizado durante mucho tiempo, es recién en los últimos años con bueno, toda la enorme movilización de los feminismos, también por supuesto la figura, la aparición, la emergencia de otra dirigente política como fue la doble presidenta, la doble electa, el doble mandato cumplido Cristina Kirchner, sin dudas habilitaron una lectura distinta hacia el pasado. Bueno, hace algunos años a esta parte estamos reconstruyendo una Eva que ha quedado más marginada de las narraciones, que es la Eva dirigente política, una mujer que construyó y que disputó poder incluso antes de que las mujeres voten. Entonces me interesa pensar esto, ¿no? Que en sí misma Eva Perón fue una ruptura enorme para lo que las mujeres de la época podían hacer, ¿no? Ni que hablar las primeras damas, ¿no? Que siempre habían tenido históricamente un rol protocolar, casi accesorio. Bueno, Eva Perón vino a romper con eso para ser efectivamente una enorme dirigente política, que lo resumiría de la siguiente manera, ¿no? El peronismo durante estos años se organizaba internamente, dividido en tres ramas. Estaba el partido de los hombres, estaba el partido de las mujeres y una tercera pata era la CGT, la Central Obrera. Bueno, durante estos años Eva Perón conduce en primera persona dos de las tres ramas del peronismo, ¿no? Porque conduce sin dudas el Partido Peronista Femenino y conduce también la CGT a través del secretario general José Espejo. Es decir, es muchísimo el poder que ha construido Eva Perón durante estos años. Y es un poder político, ¿no? Y Eva Perón va a disputar hacia el interior del peronismo incluso muchísimo de estas herramientas. Todo esto para ir a la cita que quería leer, que es de este libro, La razón de mi vida, y lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? Hay cantidad de libros, textos, autores que han pensado cuál fue el pensamiento político de Perón, ¿no? Que han trabajado, que han reflexionado, la doctrina que está tan de moda últimamente. Bueno, no hay trabajos, no hay autores, no hay textos que se hayan hecho la pregunta acerca de cuál fue el pensamiento político de Eva Perón. Es un ejercicio que no está hecho y que esto tiene que ver, la ausencia de esta pregunta, la ausencia de estos trabajos, tiene que ver con que no se ha pensado a Eva Perón políticamente. No se le ha pensado en su potencia política. Parte de comenzar a hacer ese ejercicio tiene que ser ir a sus textos, ¿no? Que Eva Perón tiene por lo menos 3 libros, por lo menos no, tiene 3 libros, pero después tiene cantidad de otras intervenciones que también sería interesante trabajar, que son Historia del Peronismo, que son sus clases en la escuela superior, La razón de mi vida y Mi mensaje. Bueno, La razón de mi vida, al decir de Horacio González, el gran ensayista, sociólogo fallecido hace no tanto, él decía, hay 2 libros que son los más masivos de la cultura argentina, es decir, los que mayor cantidad de ejemplares han circulado por nuestro pueblo. Uno es el Martín Fierro, ¿no? Que por supuesto se sigue leyendo en las escuelas, por suerte, el poema nacional, y el otro es La razón de mi vida, ¿no? Que es un libro que hace mucho tiempo que no se lee, 40, 50 años que no se lee La razón de mi vida. Bueno, es interesante que un libro tan importante para la cultura argentina, tan masivo, podamos volver a leerlo. Que además es un texto recontra interesante porque estoy haciendo la introducción muy larga, pero es importante lo que voy a decir. La razón de mi vida es un texto muy importante porque dice Marisa Navarro, una de las grandes biógrafas de Eva, el género autobiográfico de primera dama, que es donde correspondería etiquetar a La razón de mi vida, es un género muy común a mediados del siglo XX. Las primeras damas escribían un libro. La mujer de Roosevelt, entonces presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, saca uno, rápidamente un bestseller. Claro, ¿a qué acostumbraban estos libros de primera dama, género autobiográfico de primera dama? A contar cómo en su vida privada había afectado que su marido sea presidente, ¿no? Bueno, Eva Perón agarra el género autobiográfico de primera dama,
pero lo rompe. ¿En qué sentido lo rompe? En el sentido de que escribe una autobiografía, pero es una autobiografía en donde de su vida privada hay poco y nada. O más bien, donde su vida privada es su vida pública, es su vida política, ¿no? La razón de mi vida es un manifiesto político y tenemos que leerlo de esta manera. Porque además es un manifiesto político escrito, publicado por una mujer que no terminó el primario, ¿no? Por una mujer que no terminó el primario. Y que además rápidamente se convierte en un bestseller, con lo cual imagino la cultura letrada argentina con los pelos de punta ante este hecho de que una cabecita negra publica un libro que rápidamente vende millones y millones de copias. Último aspecto de introducción antes de ir a la cita. Decíamos que uno de los argumentos que se dio en el Congreso de la Nación para rechazar que las mujeres pudieran votar, equiparar derechos respecto del voto y los derechos políticos en general, lo que se decía es que la mujer tiene el cerebro más chico y que por ende no está capacitado para la racionalidad política. Bueno, para una época que piensa que la mujer no tiene racionalidad, Eva Perón decide titular a su libro La razón de mi vida. Es decir, uno agarra este libro, lo abre y la primera palabra que aparece es razón. No la pasión de mi vida, sino la razón de mi vida. ¿Y cuál es la razón de la vida de Eva Perón en este libro? La política, el peronismo. Entonces, efectivamente es un libro que es una intervención que va a contrapelo, a contramano, de lo que la época decía que tenían que ser, que tenían que hacer y que tenían que pensar las mujeres. Es un libro que va a contramano y a contrapelo del lugar que la época le otorgaba a las mujeres. Una última cosa, y ya sí prometo que voy a la cita. El libro está dividido en 3 partes. Las causas de mi misión, los obreros y mi misión y las mujeres y mi misión. Obreros y mujeres, que son los 2 brazos políticos de Eva, como decíamos antes, ¿no? Partido Peronista Femenino y CGT. Es decir, que es un libro que además está impulsado, entramado con la formación de Eva como dirigente política. En la última parte, dedicada particularmente a las mujeres, que es lo que nos interesa en este momento, hay una cita que me gustaría compartirles, porque es bien interesante, ¿no? El libro que se publica en 1951, octubre de 1951, Eva Perón está enferma, justo le coincidió con un periodo que estaba internada, con lo cual el libro es presentado. La editorial Peuser arma una presentación y quien presenta el libro es Perón y el gabinete. Quiero leer esta parte. Dice así, Eva Perón. La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo, y acá me detengo brevemente para marcar esta asociación que hace Eva en este libro entre madre de familia y trabajador. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornadas, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido de chicas, pertenece a la esfera del amor, y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar. Y entonces todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho. Servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificios. Insisto, para una época que, como se dijo en el Congreso cuando se discutió la 13.010, el lugar natural, entre comillas nuevamente, de la mujer es el hogar, Eva Perón en este libro, que insisto, presentan Perón y el gabinete, está identificando al hogar lejos de ser un lugar paradisíaco para la mujer y su lugar natural, como un lugar en donde se establece el dolor y sacrificio para las mujeres. Propone Eva Perón entonces una idea para intentar resolver este problema, que es que el hogar se ha convertido para la mujer en un lugar de dolor y sacrificio, y dice lo siguiente: nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres, cuyo tiempo, cuya vida se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar a los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional y así la mujer ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre.
Y después va a decir que esta asignación podría ir creciendo por hijo, además. Claro, es fenomenal la cita, ¿no? Es fenomenal lo que está diciendo Eva Perón en La razón de mi vida acá. Un libro que además después, al año siguiente, se va a convertir en lectura obligatoria en las escuelas. Está hablando de un problema que empezamos a identificar en los últimos años, que empezamos a nombrar en los últimos años, que le pusimos un nombre, que es tareas de cuidado, y que estas tareas de cuidado tienen que ser remuneradas, además lo está proponiendo, y lo está proponiendo alguien desde el Estado. Lo notable es cómo desde 1951 hasta acá no conocíamos que teníamos este texto, que teníamos este problema casi resuelto. Hay un agujero entre este libro y nosotros que, bueno, es bien interesante pensar por qué no ha quedado esto en nuestra memoria, en nuestra tradición. ¿Por qué traje esta cita además? ¿Por qué me interesa pensarla? Porque claro, a ellas, a estas amas de casa, señoras del hogar, es a quienes les está hablando Eva Perón. A esa mujer olvidada, va a decir Eva Perón, esa mujer que ni siquiera es reconocida por su marido, ni siquiera por sus hijos, y recién el día que se muere piensan en ella, es esa mujer olvidada con quien le interesa construir políticamente. La gran ruptura que genera el peronismo, que genera el movimiento que hace Eva, tiene que ver con eso, con cuál va a ser el sujeto político con quien se construye organización, con quien se construye todo este movimiento y esta fenomenal experiencia de mediados del siglo XX. De nuevo con Marisa Navarro, ¿no? Esta biógrafa que les decía, gran biógrafa de Eva Perón, que ella va a decir, los feminismos de la primera mitad del siglo XX son feminismos letrados, va a decir ella. Claro, al decir letrados, Marisa Navarro está diciendo de clase, no está diciendo de élites, de minorías, porque claro, ¿quiénes eran las mujeres que podían cursar una carrera universitaria en la primera mitad del siglo XX? Las de una minoría y las de cierta condición social. Eva Perón, y en esta cita que acabamos de leer, lo que vemos es que va a construir política, y el Partido Peronista Femenino va a dar cuenta de eso, con estas mujeres amas de casa, señoras del hogar. A lo que es la cuestión de género, a lo que son las mujeres, Eva Perón le va a trazar un cruce, una línea, que hoy llamamos interseccionalidad, le ponemos nombres, lo teorizamos de diferente manera. En 1951 Eva Perón a ese conjunto de mujeres le va a trazar la cuestión de clase y le va a hablar a las mujeres trabajadoras. Y va a construir política con las mujeres trabajadoras a las que va a ver enfrentadas una y otra vez a las mujeres de la oligarquía, ¿no? Les decía, este Partido Peronista Femenino, que se construye en 1949, lo forma convocando a 24 delegadas, así la va a llamar, una por provincia. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la primera se va a llamar Catalina Allen, ella va a ser la encargada de formar el Partido Peronista Femenino en la provincia de Buenos Aires, muy de la mano y trabajando muy cerca de Elena Caporale de Mercante, entonces la primera dama, diríamos, de la provincia, la esposa de Domingo Mercante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires todos estos años. Y básicamente lo que se cree es que el Partido Peronista Femenino tiene un despliegue territorial muy importante, porque tiene la tarea fundamental de hacer efectiva esta ley de la que hablábamos antes, ¿no? La tarea principal que tiene es la de empadronar a las mujeres y generar las condiciones para que en las siguientes elecciones efectivamente las mujeres pudiesen votar. Para eso había que entregarles la libreta cívica, para eso había que empadronarlas, había que capacitarlas. Bueno, en ese despliegue político, en ese despliegue territorial muy capilar va a estar el Partido Peronista Femenino, creando alrededor de todo el territorio nacional 3.600 unidades básicas, se cree que hubo en total. En la provincia de Buenos Aires se cree que llegaron a haber alrededor de 800 en toda la provincia. Insisto, con un despliegue muy capilar. Tratemos de imaginar lo que significaba a mediados del siglo XX para mujeres solas recorrer el país, ¿no? Porque fundamentalmente se trataba de eso, tocar puerta por puerta, invitando a las mujeres a salir del hogar, para una época que las ubicaba dentro del hogar como lugar natural. La acción que van a hacer estas mujeres es invitarlas a salir del hogar, a disputar el espacio público, a hacer tareas nuevas, a hacer campaña, a dar discursos, ser candidatas algunas de ellas. Pero lo muy interesante del movimiento que hace el Partido Peronista Femenino es que no solamente se las invita a salir del hogar y a hacer política afuera, sino que muchas veces, sobre todo en el interior del país, en los pueblos más chicos,
cuando no había recursos para montar una unidad básica, lo que se hacía es que las básicas funcionaban dentro del hogar de las propias mujeres, ¿no? Dentro de las propias simpatizantes. Un cuarto del hogar se destinaba a las reuniones políticas. Con lo cual se da un movimiento bien interesante porque hay algo de una politización del hogar bien importante. La cita que acabamos de leer de La razón de mi vida nos está hablando también de eso. Se politiza tareas que eran del orden natural de la mujer: criar a los hijos, limpiar la casa, lavar la ropa. Tareas que eran naturales del orden de la mujer se las está politizando al decirles hay algo injusto ahí. Hay algo injusto ahí y además tienen que ser tareas remuneradas. Bueno, todo este proceso significó una incipiente primera politización del hogar muy importante, muy importante. En las unidades básicas, además de capacitarse políticamente respecto a qué había que votar, qué se votaba, qué se estaba discutiendo, también se las capacitaba a las mujeres en oficios. Taquigrafía, idiomas, diferentes, tejido, ¿no? Costura, bueno, diferentes oficios que se enseñaban en las unidades básicas bajo esta idea que también estaba en la cita que acabamos de leer. Es muy importante que las mujeres tengan independencia económica, dice la cita de Eva Perón. Bueno, a eso también se dedican las unidades básicas, la posibilidad de que las mujeres tengan un trabajo y por ende una independencia económica. Recuerden que estamos muy cerquita de haber cambiado la ley del Código Civil que dice que la mujer puede hacer uso de su salario. Todavía estamos bajo ese Código Civil, ¿no? Bueno, de nuevo, una experiencia muy a contrapelo, muy a contramano de lo que la época decía que debía ser una mujer. En 1951 estas elecciones finalmente, decíamos, votan efectivamente por primera vez en la historia argentina. Más del 92% del padrón de mujeres vota ese día, fundamental elección en la historia de nuestro país. Y no solamente es muy importante porque las mujeres por primera vez eligen, sino porque, como decíamos, también es la primera vez que hay mujeres candidatas, ¿no? Mujeres que van en la lista, sacando el caso, la excepción que mencionábamos antes de la sanjuanina Emara Acosta del año 34, es la primera vez que hay mujeres en las listas, ¿no? Y esto es importantísimo. Los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, llevan mujeres en sus listas, incluso hay una candidata a vicepresidenta en el Partido Comunista. Pero lo que sucede es que por el sistema electoral de ese entonces hay solo 2 partidos políticos que pueden ingresar legisladores, eso quise decir, al Congreso: el peronismo y el radicalismo. En estas primeras elecciones en que las mujeres pueden ser candidatas, el radicalismo decide no llevar mujeres en sus listas, convirtiéndose así el peronismo, el Partido Peronista Femenino, en el primer y único partido político en efectivamente ingresar a las primeras diputadas y senadoras mujeres de nuestro país al Congreso Nacional y las legislaturas provinciales. Esto es muy importante y me gustaría recalcarlo antes de decir algo más respecto de las legisladoras, que es lo siguiente, ¿no? Porque también en nuestra forma de recordar, en nuestra forma en que hacemos historia, muchas veces hacemos historias con nombres propios y resaltamos una figura, ¿no? Y de hecho en el pizarrón puse el nombre de Eva Perón, y está bien ponerlo porque efectivamente fue muy importante en todo este proceso. Sí, me gusta señalar que efectivamente toda esta experiencia política, importantísima en la historia de las mujeres de nuestro país, es muy importante sobre todo que el colectivo de mujeres que Eva Perón organiza y conduce, ¿no? El Partido Peronista Femenino da cuenta de eso. Son miles y miles de mujeres que se incorporan por primera vez a la tarea política, de alguna manera rompiendo con tramas del pasado. Imaginemos que ni sus mamás, ni sus abuelas, ni sus tías nunca habían votado, nunca habían participado de la política. Es una ruptura muy grande para estas miles y miles de mujeres, miles y miles de militantes políticas que por primera vez deciden dejar el hogar para pasar a realizar diferentes tareas políticas, ¿no? Interesa marcar eso. Esto es una historia colectiva, es una historia masiva de mujeres, y digo esto porque también concentramos muchas veces todo en un nombre y nos olvidamos de otros nombres que son también bien importantes de reponer. Por ejemplo, estos nombres. Elecciones de 1951, decíamos, la primera vez que las mujeres votan y son elegidas, entran entre el Congreso Nacional y legislaturas provinciales 133 diputadas y senadoras. Un número altísimo para la época, altísimo. En Chile, las mujeres chilenas votan más o menos al mismo momento que en la Argentina.
La primera vez que votan las chilenas al Congreso de Chile entra una mujer, una senadora. ¿No? En la Argentina, 133 entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales. Un número que no hay experiencia en otro país del mundo republicano que tenga esa cantidad de mujeres representantes políticas. Un número altísimo. ¿Cómo se explica un número tan alto? Bueno, por el enorme impulso que efectivamente Eva Perón le dio a ese ingreso de la política, el enorme impulso y diría la enorme disputa de poder que dio hacia el interior del peronismo, porque llegar a este número para Eva Perón efectivamente significó una enorme disputa de poder hacia el interior del peronismo. Disputa que además también estuvo en otro lugar, en estas elecciones, que lo menciono al pasar y no nos detenemos ahí porque se va a hacer muy largo, pero efectivamente en estas elecciones de 1951, Eva Perón también disputa su propia candidatura, ¿no? Su intento por ser la vicepresidenta en la próxima fórmula, que no pudo ser, el famoso cabildo abierto del justicialismo del 22 de agosto, Eva Perón encuentra un límite, le ponen un límite. Pero es bien interesante esto, ¿no? La osadía de Eva Perón de incluso apelar a intentar disputar ese lugar al que no había llegado ninguna mujer en el mundo. No hubo ninguna mujer vicepresidenta en todo el mundo hasta ese entonces, no lo había habido. Es decir, efectivamente es muy osada la apuesta política de Eva Perón en esta otra disputa política que da por las compañeras del Partido Peronista Femenino, si es muy exitosa con este número de 133 primeras legisladoras en elecciones legislativas que va a haber en 1954, todavía bajo el peronismo, entran 125 legisladoras más, diputadas y senadoras, todas ellas del Partido Peronista Femenino, convirtiéndose en una experiencia, insisto con la palabra que usaba antes para hablar de esta ley, ¿no? Decíamos es una ley revolucionaria porque cambia en 180 grados la situación de las mujeres. Bueno, efectivamente también se podemos llamar de revolucionaria a esta experiencia política porque el número de legisladoras mujeres que había para ese entonces en el Congreso no se va a volver a repetir hasta fines de la década de los 90, es decir, más de 40 años después, y algo de eso vamos a explicar en la clase que viene. Digo algo más y ya sí cerramos esta clase porque hemos hablado mucho y ya deben estar cansadas y cansados. En la provincia de Buenos Aires, si decíamos todos estos números son entre Congreso Nacional y legislaturas provinciales, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que más mujeres legisladoras ingresan a la legislatura, son 35 bonaerenses, diputadas y senadoras que pasan a discutir de igual a igual con los hombres temas respecto tan diversos como el segundo plan quinquenal, temas de seguridad, temas de defensa. No es que las mandaron estas legisladoras a discutir educación y salud como nos mandan siempre a las mujeres, sino que había mujeres en todas las comisiones y discutiendo de igual a igual con los hombres. Y en ese sentido fue una experiencia bien interesante. Sino además decir que hacia el final, sobre todo el mandato, estas mujeres van a ser las portavoces, quienes van a sobre todo encarnar los proyectos de ley de divorcio que se aprueba, la ley de patria potestad compartida y también otros proyectos como por ejemplo regular por primera vez un trabajo que en la época se llamaba trabajo doméstico, que como sabemos es un trabajo profundamente feminizado, que no tenía regulación laboral alguna. Bueno, ese proyecto de regulación laboral va a ser presentado, por ejemplo, por Delia Parodi, un importantísimo cuadro del Partido Peronista Femenino. Bueno, como hemos hablado mucho, y estamos llegando casi al final del periodo del peronismo, decíamos con las elecciones de 1954, si les parece vamos a hacer un cierre, vamos a dejar acá este primer encuentro y seguimos conversando alrededor de toda esta lucha de emancipación de mujeres y diversidades a partir del encuentro que viene. Nos vemos la próxima.